que son muchas, pero ¿cuáles son esas particularidades o características especiales que tiene el AMBA que implica que requiere una planificación específica quizás diferente al resto del país? Bueno, primero es una ciudad muy grande, es de las ciudades grandes del mundo. Antes era de las 10 más grandes del mundo, pero ahora los chinos están teniendo unas ciudades enormes, así que quedamos en el montón. Pero eso también supone una complejidad grande, es decir, en el fondo de acuerdo a donde uno está parado, en el conurbano o en la ciudad autónoma, la problemática va cambiando. Y de alguna manera el gobierno de estas áreas metropolitanas supone reconstruir ese rompecabezas. Es decir, que son miles de actores sociales que tienen reivindicaciones específicas, que todos en el fondo tienen en común que quieren vivir bien, vivir adecuadamente. Es decir, vivir en un contexto que se parezca al contexto donde ellos eligen vivir. Y bueno, está el problema de que hay una gran parte de la población que no tiene esa posibilidad de elegir, que le toca vivir donde le toca. Y entonces, bueno, ahí está una responsabilidad de la sociedad, o sea, cómo permitir que todo el mundo tenga derecho a vivir como elige vivir. Este, Eso supone que el crecimiento de la ciudad debería acompañar eh, maneras correctas de vivir, y eso supone una buena relación con el medio, supone poder construir comunidad, supone tener un soporte logístico, digamos, un soporte material que lo contenga adecuadamente. Y bueno, ese es el desafío de las grandes ciudades. Tienen la virtud de la complejidad, es decir, tiene una oferta de posibilidades, digamos, en todo sentido, no solamente de teatro, cine y entretenimiento, sino de poder desarrollar un proyecto particular, digamos, original. Y a la vez, bueno, tiene la restricción de que son difíciles de organizar. Entonces, desde hace un tiempo que se viene discutiendo el tema de cómo puede ser la gobernanza metropolitana, ¿no? Es decir, de qué manera uno logra que los municipios, en lugar de competir, colaboren, que los gobiernos provinciales tengan una visión, digamos, de ir construyendo de abajo hacia arriba, que el gobierno nacional tome los compromisos que corresponden para un lugar donde vive el 33% de la población del país y que produce casi el 50% de la riqueza. Y, digamos, como en el fondo la lógica profunda que en nuestra sociedad organiza esto, que termina siendo la lógica del mercado, solidaridad, de construir comunidad, de permitir que cada uno se desarrolle como debe, no verifican. Y la responsabilidad que queda cuando hablamos de cómo gobernar una gran ciudad es de que la política, o sea, la búsqueda del bien común, conduzca a la economía y no que la economía conduzca a la política. Me imagino, ¿no?, que otro factor que determina es lo heterogéneo que son esta área, ¿no? Porque usted mencionaba el 33% de la población, pero incluye algunos sectores de mejor pasar económico, otros sectores que quizás no y que la infraestructura no ha llegado. Digo, es muy disímil el tercer cordón del conurbano con el centro o con alguna otra. Sí, incluso dentro de esa diversidad también están los que viven al lado de una cuenca y se inundan, están los que viven al lado de un basural y, ¿no? Es decir, entonces las condiciones de contexto van acotando bastante las posibilidades y las condiciones en las que se desarrolla la vida de una familia. Este, pero hay ciertos parámetros comunes, digamos, y un poco la búsqueda, y esto es lo que trabajamos en su momento cuando hicimos un plan para el área metropolitana y que nos interesa ahora volverlo a plantear. Hay ciertos trazos comunes, ciertas condiciones básicas, ciertas condiciones estructurales que es necesario cambiar, más allá
de las particularidades locales, diría, de cada barrio, de cada municipio, ¿no? Es decir, pero por ejemplo, tener una política de vivienda adecuada, de tierra y vivienda, de acceso al, digamos, recomponer las condiciones del crédito para que alguien, recomponer las condiciones del salario, recomponer las condiciones que la gente se mueve, digamos, en la ciudad, o sea, del transporte, de la infraestructura vial, recomponer los problemas de la energía, cambiar algunos criterios que hay, como por ejemplo las redes de agua y cloaca concebidas como una red única, que no se termina nunca y que siempre va más lento que el crecimiento de la población. Es decir, ahí hay como discusiones de fondo y que lo que muchas veces pasa es que la gente se pregunta dónde se discuten esas cosas, ¿no? Es decir, parece que fueran ámbitos muy distantes y yo creo que el esfuerzo es como convertir estos temas que son profundos, complicados, en una discusión social, ¿no? Hoy que, digamos, la sociedad pregunta, bueno, está claro que los modelos de sociedades son distintos, pero hay mucha necesidad de empezar a explicitar cuáles son las diferencias entre esos modelos, qué propone un modelo, qué propone otro, ¿no? Es decir, para que digamos que estas cuestiones que terminan en lo cotidiano se puedan, digamos, discutir con nombre y apellido, digamos, entendiendo bien de qué se está discutiendo. ¿Se puede vivir en el conurbano sin estar hacinados de manera digna? Usted lo está diciendo desde la planificación, se necesita planificación. Hoy hay una idea de que el mercado es lo que define las cosas, ¿no? Está como instalado. Incluso aparecen proyectos inmobiliarios acá en Moreno grandes, ¿no? En donde lo accesible, lo lindo, lo bonito, lo vivible sería para quienes tienen el dinero. Digamos, ¿se puede, es posible, hay experiencias desde lo que usted conoce? ¿Y qué tipo de gestiones o gobiernos se necesitan para que esto pueda ser accesible no solamente a los que tienen plata, sino también a los trabajadores, a la clase media, a los sectores populares? Desgraciadamente nos lleva a dos temas que se salen del urbano, ¿no? Uno es la moneda. ¿Viste? Cuando uno tiene una moneda estable, digamos, hay crédito. Y cuando hay crédito, muchas de estas cosas se simplifican. La segunda es el valor del salario. Cuando el valor del salario es estructuralmente bajo, las mayorías no son sujetos de crédito y por lo tanto ven como el crédito se los dan a otros y a ellos nunca les llega porque no reúnen las condiciones. Pero yo creo que esas dos cosas, que es reestructurar la moneda, es decir, tener una moneda estable, como en varios periodos la hemos tenido y verificamos cómo es esto. Yo no estoy hablando de la convertibilidad, ¿no? Sino que, digamos, equilibrar cuentas, tener un proyecto de desarrollo industrial, aproximar al pleno empleo. Esas son las cosas que mejoran nuestras cuentas. Y por otro lado, que se habilita el crédito y entonces el incremento del valor del salario va incorporando cada vez más gente, digamos, que puede ser sujeto a crédito. Ahora, el Estado debe acompañar, es decir, o sea, el Estado debe acompañar siendo el estímulo para estas cosas, digamos. No sé, yo por ejemplo tengo dos... Hoy lo vemos como lejos. Bueno, más o menos, tengo un ejemplo más o menos cercano, ¿no? Que fue con Procrear, o sea, no hace tanto tiempo. Procrear, en el fondo, era, cuando se nacionalizó el Fondo de Garantía Soberana, se descubrió que había una parte que financiaba emprendimientos inmobiliarios, una parte de ese fondo. Financiaba, por ejemplo, Nordelta. Y Costantini tenía un club de gerentes de AFJP que iban todos atrás de los emprendimientos de Costantini, pues seguro que iban a hacer buen negocio. Pero claro, durante mucho tiempo ese fondo, que era el de las AFJP, financió barrios como Nordelta. Bueno, cuando se nacionalizó ese fondo, le digo, bueno, pues ya que financia emprendimiento, ¿por qué no va a financiar vivienda social? Y entonces el planteo suponía esto, que había una parte de inversión que tenía que garantizar una tasa de interés, porque si no el fondo se extinguía, o sea que se usaba ese capital con una tasa de interés. Y la diferencia entre la tasa de interés que había que pagarle al fondo y la que podía pagar la gente era el subsidio que ponía el Estado. O sea, era un pedacito de subsidio que permitía un programa un poco orientado más a clases medias, o sea, que eran sujetos de crédito, pero una maestra, un policía, digamos, no clases medias altas, ¿no? Y sobre eso se abrieron dos experiencias. Uno siguió con el formato tradicional de hacer conjuntos habitacionales, que tenemos toda la crítica, pero estaba
todo el, digamos, el sistema de la industria de la construcción montado para eso. Y otro que empezó a dar créditos individuales, o sea, vos tenés un terreno, te dan un crédito para que hagas tu casa, vos elegís tu casa, elegís tu arquitecto, tu constructor, y todo el sistema está fuera de la lógica de las grandes empresas. Y las dos experiencias funcionaron. Con lo que fue construir conjuntos habitacionales hubo todos los problemas que hubo siempre con los Fonavi. Con lo que fueron construir casitas individuales, incluso cuando el crédito empezó a tener problemas y se cortaban las obras, como pasó por ejemplo con el gobierno de Macri, bueno, la gente vendió un auto, qué sé yo, y más o menos avanzó con la casa como pudo digamos, y finalmente el crédito se armó. O sea que hay manera de, digamos, de redistribuir la Motorizar. renta de otra manera. Lo que pasa es que necesita inteligencia, o sea, pensarlo, digamos, con conocimiento de causa y con el armado de operatorias que funcionen correctamente, con una buena identificación de qué es lo bueno para cada uno, es decir, o sea, abrir alternativas, no tener un formato de política de urbanización o de vivienda, y tener decisión, o sea, no ser inseguro, digamos, tomar decisiones, jugarse, correr riesgos, porque todas esas decisiones se toman en un campo de fuerzas donde hay un sistema de intereses que tira cada uno para su lado, y ahí es donde la política se juega a tomar decisiones del lado de los intereses que representa. Digamos, cuando hay gobiernos que dicen representar al pueblo, tienen que tomar decisiones que tengan que ver con los intereses del pueblo. Así como hay quienes toman decisiones los intereses de las grandes empresas o los intereses de los grandes propietarios de tierra. Entonces, bueno, esa es un poco la puja social y la ciudad expresa esa puja social. ¿Cómo, le agrego una más, cómo define hoy al conurbano? ¿Usted cómo lo ve, cómo lo analiza? Acá escuchamos frases como es ingobernable el conurbano, tiene sus particularidades, cada municipio lo administra de la manera que le parece. ¿Usted cómo lo definiría desde el estudio de la experiencia? Es una sociedad muy vital, Ujú. que hoy atraviesa por un problema muy serio, que es la falta de trabajo. Y la falta de trabajo lleva al salario bajo. Como hay falta de trabajo, la gente desarrolla las estrategias que puede para vivir. Y por lo tanto hay un crecimiento enorme de la informalidad, de la economía informal. La economía informal se cuelan, digamos, lo ilegal. Y entonces aparece el tema de la droga y aparece, digamos, los problemas que son en realidad la dificultad grande, porque ahí se mueve dinero. Y, digamos, pero por otro lado, en ese mismo mundo, digamos, con todas esas condiciones tan difíciles, existen sociedades de fomento, juntas de vecinos, cooperadoras, organizaciones piqueteras, comedores, grupos de teatro, equipos de fútbol. Es decir, existe una capacidad, parroquias, una capacidad de organización que hace que la gente no esté sola enfrentando esa dificultad. La gente pueda pensar colectivamente. Y alrededor de esas cosas aparece también una solidaridad social, incluso entre sectores sociales. Gente que se ayuda, gente de clase media que colabora con un comedor, y todo eso va teniendo expresiones. A veces esas expresiones se canalizan políticamente, socialmente, a veces esas expresiones no encuentran canales y estallan, y nosotros vemos momentos como fue el 2001, donde de la noche a la mañana cambió la agenda de prioridades. ¿Por qué? Porque la gente en la calle impuso otra agenda. Es decir, entonces, bueno, esa es la dinámica, esas dinámicas pasan en el conurbano. Que el Estado ponga, digamos, y cómo combinar la acción del Estado con la comunidad para que ese presupuesto incluso se pueda hacer más llevadero y que todo lo que no se planificó hoy se pueda reestructurar. Digo, ¿y cuánto llevaría ese proceso de decir, bueno, la urbanización está como está, pero se puede mejorar para vivir en mejores condiciones? Bueno, es decir, es varias cosas. Uno, yo no sé si no se planificó. Bueno, La tesis que yo estoy haciendo ahora de doctorado es por qué los planes no se aplican, ¿no? Así que lleva, digamos, a una pregunta de fondo, es decir, por qué los planes tienen sentido para el proceso de toma de decisión. Y hay una pregunta que es,
cómo es la relación entre quien hace un plan y quien toma decisiones. Es decir, y hasta qué punto los que planifican entienden cómo es la lógica, cómo es la cabeza de alguien que toma decisiones. Pues durante mucho tiempo los planes hablaron un lenguaje extraño, que no era operativo, digamos, para alguien que tiene que tomar decisiones. Y sobre todo porque tomar decisiones no es hacer lo que quiero, es hacer lo que puedo en medio de un campo de fuerzas que me permite pocos grados de libertad. Por eso, digamos, lo que tratamos de hacer ahora en planeamiento, más que decir un plan que va derecho lo que se debe hacer y lo que está bien y la sociedad que deseamos, es a construir escenarios alternativos. Si tales variables se combinan de determinada manera, puede pasar esto. Si se combinan de esta otra manera, puede pasar esto. Y uno entonces primero puede poner en discusión hacia dónde queremos ir, digamos, a qué tipo de ciudad, de sociedad, digamos, nos dirigimos. Y la segunda pregunta es, bueno, si eso cuando lo estoy haciendo se me complica y no puedo llegar, tengo un plan B o un plan C, ¿no? Es muy posible que esos planes cambien los actores que conforman mi alianza, pero digamos, yo puedo perseverar, digamos, en ciertas líneas de fondo. Entonces, hoy en día, así como, digamos, en política hay muchas cosas de discutir de cómo es la reforma del Estado y cómo se hace para que haya un Estado que sea más eficaz, más próximo de la gente y que dé respuestas más concretas. También los que trabajamos en planificación, en urbanismo, tenemos que rehacer nuestra cabeza, o sea, tenemos que ponernos seriamente en duda. Por ejemplo, una pregunta, ¿por qué, por ejemplo, los intendentes rara vez contratan un plan? Esperan que el PNUD, el BID, qué sé yo, pague el plan. Quiere decir que no es un producto que ellos consideran que les va a ser útil, ¿no? Quiere decir que el planeamiento no se ha ganado una legitimidad entre los tomadores de decisiones como para que tengan interés entiendan que los va a ayudar a gobernar mejor. Pues por ahora, en general, gobernantes creen más en su intuición que en... Y esto pasaba también en el mundo de los empresarios, y antes pasaba con los dueños de los campos. Es decir, yo me acuerdo cuando yo estudiaba, los ingenieros agrónomos se volvían locos para convencer a los dueños del campo que le convenía contratar un ingeniero agrónomo. Y inventaron la siembra directa, digamos, todas las transformaciones del campo que hoy, como el propietario va de visita al campo, porque en el fondo las decisiones, digamos, son decisiones que se toman sobre un soporte técnico importante y que ha demostrado ser eficaz. Entonces, lo mismo los empresarios, y los grandes empresarios de la ciudad antes eran los señores que por olfato decidían cuál era el buen terreno, la buena localización. Hoy hacen estudios de mercado, estudios de factibilidad, hacen encuestas para ver si el producto que están proponiendo le va a gustar a la gente que identifican como su clientela, ¿no? Es decir, hay, digamos, si quieren, una ingeniería, un pensamiento, una racionalidad que define la eficacia de la acción. Bueno, en la política estamos un poquito atrasados en eso. Es decir, Estamos complicados. Justamente le iba a decir eso. Usted cuenta cómo en las empresas y todo eso pueden planificar, pero muchas cuestiones que han pasado en nuestra vida contemporánea es absolutamente por falta de planificación. En eso, en el tema arquitectónico como en la educación, es decir, la separación de la sociedad. Teniendo en cuenta eso, ¿no se pueden hacer planes para que los políticos, por ejemplo, vean que un municipio que supera los 100.000 habitantes ya es inviable? O sea, nadie sabe dónde vive un intendente. ¿Para qué queremos 24 concejales? Estoy de acuerdo con usted sacando en el número. A mí me tocó hacer la división de los municipios. Y el planteo fue justamente ese. El planteo fue justamente ese. ¿Por qué no hay planes para porque las megalópolis están estudiadas? Yo estudié eso, profesor de geografía. En el 70 ya se sabía que eran inviables. Y sin embargo nadie planificó esto y ha generado el problema que tenemos. Sí, yo no sé si son inviables, son distintas. Ahora, estoy de acuerdo que un gobierno local no está bueno que tenga más de 500.000 habitantes. Lo que veíamos, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires, que cuando los municipios tenían más de 500.000 habitantes, se aproximaban al millón, el candidato era un personaje de la televisión. Era Rousselot, era Pinky, era, ¿no? Es decir, dejaba de ser un vecinalista, alguien que estaba metido en la sociedad local. Entonces, esto, digamos,
de alguna manera nos define que hay una escala de gobierno a partir de la cual las cosas se complican. Pero bueno, así como hay una escala de lo local, lo metropolitano tiene que desarrollar sus formas particulares de gobierno. No alcanza con el intendente, el gobernador. Tiene que haber desarrollos regionales que permitan, digamos, desarrollar prácticas de colaboración y no de competencia, ¿no? Si no, qué sé yo, nos pasa lo que pasa ahora, es decir, lo que está prohibido en Esteban Echeverría está permitido en Ezeiza, ¿no? Y uno, digamos, hay alguien que está haciendo un esfuerzo por conformar un municipio que funcione bien, qué sé yo, y el de al lado está canilla libre, ¿no? Entonces, eso son cosas que, digamos, que nos empiezan a plantear cuestiones, ¿no? Claro.